Historias de Jack. Empezamos. Si estás pensando en comprar algo raro en la Deep Web, no lo hagas. Yo lo hice. Y ahora no sé si volveré a dormir tranquilo. Tengo 38 años. Soy programador, vivo en un piso normal en las afueras de Madrid y tengo una hija de 6 años, Emma. Hace 8 meses, algo entró en nuestras vidas. Y desde entonces, nada ha vuelto a ser normal. Todo empezó una madrugada cualquiera, de esas en las que no podía dormir. Llevaba tiempo mal, recién separado, cargando con la custodia compartida, la casa demasiado silenciosa cuando Emma no estaba y la cabeza a punto de estallar. Me había acostumbrado a navegar por sitios raros, foros, mercados clandestinos, páginas en idiomas que no entiendo. Me daba igual. Me metía en la Deep Web no buscando nada concreto, solo algo que me distrajera del vacío. Aquella noche encontré una página distinta, sin música, sin animaciones, sin nada llamativo, solo una imagen en miniatura de una muñeca japonesa, kimono rojo, pelo liso hasta los hombros, ojos grandes, inexpresivos. El título, en una mala traducción del japonés, decía Okiku, muñeca original, prohibida su destrucción. Había algo en ella que me incomodó, una tristeza vieja, gastada, una presencia. Leí la descripción. Decía que procedía de Hokkaido, que tenía más de 100 años, que su pelo crecía solo y que debía tratarse como si estuviera viva. Juraban que era auténtica, no una réplica. Y lo más extraño, ponía que nunca debía ser quemada, ni enterrada, ni arrojada al agua. Que si lo hacías, volvería. No sé qué me empujó a hacerlo, pero la compré. Me pareció incluso una broma. Costaba $45, ninguna opción de seguimiento, ningún correo de confirmación. Una parte de mí pensaba que era una estafa. Otra, quizás la que necesitaba emociones fuertes, deseaba que no lo fuera. Una semana después llegó. El portero me llamó para decirme que había un paquete sin remitente. Una caja pequeña, envuelta en cinta negra. Solo tenía una palabra escrita en un lateral, a mano y en tinta roja. Okiku. El cartón olía raro, como a moho o a madera vieja. La llevé a casa sin saber muy bien qué esperar. Emma estaba conmigo esa tarde. Fue ella quien me preguntó si podía abrirla. ¿Es un regalo para mí?, dijo con esa sonrisa ingenua que tienen los niños. No, cielo, es decoración para papá. Dentro había una muñeca envuelta en un paño oscuro, como si alguien quisiera que no la vieran. No sé cómo explicarlo, pero sentí escalofríos incluso antes de tocarla. Cuando le quité la tela, Emma soltó un suspiro. Parece triste, dijo. Y tenía razón. Aquella muñeca no tenía expresión alegre ni infantil. Su cara de porcelana blanca estaba ligeramente agrietada, y su mirada era extraña, vacía, fija, pero con algo que parecía moverse dentro. Era como si no estuviera mirando al frente, sino a alguien que aún no había llegado. La dejé en una estantería alta del salón, lejos del alcance de Emma. Esa noche no pasó nada, o eso creí. La siguiente, mientras trabajaba en silencio en el portátil, escuché un golpecito. Pensé que era el viento o un libro mal colocado. Al día siguiente la muñeca estaba en el suelo. Pensé que se había caído por la vibración de algo, pero no había nada encendido. La coloqué de nuevo. Volvió a pasar. 3 noches seguidas. Empecé a pensar que me estaba sugestionando. Me forcé a no mirar la estantería tanto. Pero una mañana, mientras tomaba café, noté algo extraño. El pelo de la muñeca estaba más largo, no mucho, apenas unos centímetros. Me reí solo. Me dije que eran imaginaciones mías, que lo había colocado distinto. Pero a los 2 días volvió a pasar. Esta vez tomé una foto, luego otra al día siguiente. Comparé. El pelo crecía, cada noche, muy despacio, pero crecía. No sabía si debía preocuparme o si simplemente me estaba volviendo paranoico. Pero el día que Emma me dijo que Okiku le había hablado, supe que algo no estaba bien. Me ha dicho que tiene frío, me dijo. ¿Cuándo te lo ha dicho? Anoche, soñé con ella.
Estaba sentada a los pies de mi cama. No quise asustarla. Le dije que eran solo sueños, que no se preocupara. Pero esa noche volví a dejar la muñeca en su sitio y puse una silla delante. Cerré la puerta del salón. A las 3:15 de la madrugada me desperté, como si algo me hubiera empujado desde dentro. No había ruidos, solo silencio absoluto. Me levanté, caminé por el pasillo, abrí la puerta del salón. La silla estaba apartada, la muñeca en el suelo, boca arriba esta vez. Y junto a ella, un pequeño charco. Agua, o eso pensé. Pero al acercarme, noté el olor. No era agua, olía a metal, a hierro oxidado, a sangre. Limpié todo sin decir nada a Emma. Quería pensar que había sido algún derrame de algo, que no era lo que parecía. Pero cada día se volvía más difícil sostener esa idea. Y entonces una noche, sin darme cuenta, comencé a hablarle. Le dije que no sabía qué quería, que no le haría daño, que solo quería entender. No me contestó, pero esa noche, por primera vez, dormí sin despertarme. Al día siguiente, Emma se acercó a la muñeca. La miró fijamente. «Okiku está más tranquila», me dijo. «¿Cómo lo sabes?» «Porque anoche no lloró». Y yo no le había contado nada de los charcos. Ahora sé que esa muñeca no es un objeto. Y aunque aún no comprendo del todo lo que es, lo que contiene, sí sé que no quiere marcharse. Que me eligió y que lo peor aún no ha pasado. Después de tantos sucesos extraños, decidí que necesitaba pruebas. Pruebas reales. Algo que no fuera solo mi palabra o mis recuerdos medio rotos por el insomnio. Así que instalé una cámara en el salón. Una pequeña de visión nocturna, con detección de movimiento. La coloqué apuntando directamente hacia la estantería, donde solía estar la muñeca. Me aseguré de que Emma no supiera nada. No quería asustarla más de lo que ya estaba. Aquella noche me acosté nervioso. Me desperté, como de costumbre, a las 3:15. No escuché ruidos. No me levanté. Me quedé quieto, sudando, con el corazón acelerado, mirando la oscuridad como si algo fuera a surgir de ella. Por la mañana revisé el vídeo. Durante horas la imagen fue estática, hasta las 3:14. En ese minuto exacto, la imagen tembló ligeramente. Una especie de distorsión en el aire, como un calor repentino. Y entonces, lo vi. La muñeca, inmóvil, empezó a girar la cabeza. No fue un movimiento brusco ni mecánico. Fue lento, fluido, demasiado humano. Giró hacia la cámara y justo antes de que la imagen se volviera completamente negra, la cara cambió. Sonrió. No fue una sonrisa grande ni exagerada. Fue apenas un gesto, casi imperceptible, pero real. Una expresión que no había estado allí antes. Algo frío, antiguo, lleno de una satisfacción que no supe interpretar. Cerré el vídeo. No pude volver a verlo. Esa misma tarde cogí a Okiku. La envolví en una sábana gruesa, la metí en una bolsa de basura negra y la guardé en el maletero del coche. Conduje durante casi una hora. Salí de la ciudad, me interné en un bosque donde nadie suele pasar. Cavé un agujero con las manos, lleno de raíces y barro, y la enterré. La cubrí con piedras. Me quedé un momento allí de pie, respirando con dificultad, sintiéndome ridículo y aliviado al mismo tiempo. Volví a casa. Dormí como no lo hacía en semanas. 2 días después, Emma volvió del colegio corriendo a su habitación. La escuché gritar mi nombre. Entré, y ahí estaba. La muñeca, sentada en su cama, con el kimono manchado, el pelo cubriéndole casi todo el rostro, empapado. Y en el suelo, otra vez, ese charco. «¡Papá, volvió!», dijo Emma, feliz, como si se tratara de un peluche perdido. Yo no podía moverme. Me dolía el pecho. Sentía como si el mundo entero se hubiera encogido. «¿Dónde la has encontrado?», pregunté. Estaba aquí cuando abrí la puerta. Me estaba esperando. No dije nada. La cogí con las manos temblorosas. Estaba helada. El pelo parecía más largo. Y olía a tierra húmeda, como el agujero donde la dejé. Como si nunca hubiera estado lejos. A partir de ese día, todo fue a peor. Cada vez que intentaba guardarla, desaparecía. Aparecía en lugares distintos. En el sofá, en mi cama, en la bañera. Una vez la encontré en la nevera.
No supe si fue Emma o algo más. Me volví paranoico. Dejé de dormir más de 2 horas seguidas. Me sentía observado todo el tiempo. En el trabajo cometía errores, no atendía a los clientes. Me dolía la cabeza constantemente, como si alguien susurrara en un idioma que no entendía, justo detrás de mi oído. Una noche me desperté empapado en sudor. Me levanté y caminé en silencio hasta el salón. Y allí, de pie frente a la estantería, estaba Emma. «¿Qué haces aquí, cariño?», le dije con suavidad. «Shh. Está cantando», susurró. Me acerqué. No escuchaba nada, pero Emma parecía hipnotizada. «Dice que está triste porque tú la dejaste sola en la tierra, que fue oscuro, que le dolía». La cogí en brazos y la llevé de nuevo a la cama. Pero esa noche dormí con la puerta de su habitación entreabierta. Yo en el suelo vigilando, como si eso fuera a servir de algo. Al día siguiente llamé a un antiguo amigo japonés, Hiroshi. Le conté todo. Me escuchó en silencio sin interrumpir. Cuando mencioné el nombre Okiku, respiró hondo. «Jack, esa muñeca no debería estar fuera de Japón». «No entiendo. ¿Es real? ¿La leyenda?» «Sí, o al menos parte de ella». La original estaba en un templo en Hokkaido. Su pelo crecía solo. La cuidaban como si fuera una niña. Pero hace años desapareció. Nadie sabía qué había pasado. ¿Y si es esta? Si es así, no puedes deshacerte de ella. Nunca. No intentes dañarla ni ocultarla. Si ya te ha elegido, es tarde. Entonces, ¿qué hago? Cuídala, respétala, háblale, que no te vea como un enemigo. Colgué. Me quedé sentado en el suelo, con la muñeca frente a mí. La miré durante mucho rato. Por primera vez no sentí miedo. Sentí lástima y rabia, porque no sabía qué quería de mí, porque no entendía por qué me eligió. Desde entonces he cambiado algunas cosas. Por las noches la peino con cuidado. Le hablo, aunque no espero respuesta. Le dejo un pequeño cuenco con agua limpia a su lado. No sé si sirve de algo, pero desde que lo hago, los charcos han desaparecido. Emma ya no sueña con ella. Yo sigo despertándome a las 3:15, pero ya no siento miedo. Siento resignación. La cámara sigue grabando. La imagen nunca cambia. Pero yo sí noto cuando se mueve. Sé que lo hace. A veces la encuentro en otro sitio, mirando por la ventana. O sentada sobre el piano, como si esperara que alguien la hiciera sonar. Cada noche, antes de dormir, paso por el salón. Me detengo frente a ella. «Buenas noches, Okiku», le digo. Y hay noches, muy contadas, en las que juro que ella también me responde. Si te ha inquietado la historia de Okiku, imagina lo que aún puede estar esperando ahí fuera. Dale like si no dormirás igual esta noche. Suscríbete para más relatos reales de terror y cuéntame en los comentarios. ¿Tú habrías conservado la muñeca? Nunca imaginé que una simple chispa de curiosidad podía arrastrarme a los rincones más oscuros de la mente humana y del mundo digital. Vivo en Nueva York, una ciudad que vibra con millones de historias al mismo tiempo, pero en la que yo me sentía invisible, atrapado en una rutina que ahogaba mi espíritu. Mi trabajo como diseñador gráfico me mantenía ocupado durante el día, pero no podía evitar sentir que la vida se me escapaba entre los dedos, mientras el reloj giraba en círculos monótonos. Levantarme, trabajar, dormir y repetir. Cada noche se convertía en una batalla contra el silencio y la soledad, un vacío que intentaba llenar navegando sin rumbo por internet. Siempre sentí una fascinación por lo oculto, lo inexplicable, lo prohibido. Historias de conspiraciones, secretos enterrados y fenómenos paranormales me atraían como un imán. No era solo curiosidad, era una necesidad, un impulso para romper con la gris monotonía. Así fue como, poco a poco, mis búsquedas en la web superficial se volvieron cada vez más oscuras, y con el tiempo me topé con rumores y leyendas sobre la Deep Web, ese lado oculto de Internet donde los secretos más peligrosos y perturbadores se escondían. Al principio me limité a leer, a empaparme de relatos y advertencias. Me aterraban los relatos de hackers,
de transacciones ilegales, de rituales ocultos y sociedades secretas que se comunicaban a través de esa red paralela. Pero al mismo tiempo, la tentación de acceder y ver por mí mismo qué había más allá era irresistible. El verano estaba en su apogeo y el calor agobiante me mantenía encerrado en mi pequeño apartamento en el Lower East Side, un espacio lleno de carteles, bocetos y cables, donde la luz de la ciudad parecía apenas un murmullo lejano. Una noche, mientras saltaba de foro en foro, me encontré con un nombre que no podía sacar de mi cabeza: Cryptic Sanctum. Era mencionado solo en susurros, como una leyenda urbana digital, descrito como el lugar donde se cruzan los límites entre el conocimiento y la locura. Esa frase resonó en mí con una fuerza inesperada. Decidí que tenía que descubrir qué era. El acceso no era sencillo. Tuve que instalar navegadores especiales que prometían anonimato total, configurar proxies, aprender a usar redes encriptadas y buscar enlaces ocultos en hilos enterrados. Cada paso que daba me alejaba más de la realidad conocida y me adentraba en un mundo de sombras digitales. Durante semanas me obsesioné con superar cada barrera, descifrar cada código, hasta que finalmente, en una madrugada sin luna, logré entrar. La página de inicio de Cryptic Sanctum era un enigma visual, un fondo negro como el vacío absoluto, adornado con símbolos arcanos que parecían extraídos de un grimorio antiguo, entrelazados con una tipografía roja y parpadeante que casi parecía latir. Un mensaje brillaba en el centro: los secretos más profundos de la existencia te esperan. Solo los dignos pueden conocerlos. No pude apartar la mirada. Dentro del sitio me encontré con secciones que desafiaban toda lógica y moralidad. Foros donde se discutían teorías esotéricas sobre realidades paralelas y fuerzas invisibles. Archivos de textos antiguos escritos en idiomas muertos. E incluso videos que mostraban rituales cuyos significados se me escapaban, pero cuyo ambiente me helaba la sangre. Era como estar dentro de un museo digital de lo prohibido, donde cada clic abría una puerta a un misterio mayor. Pero lo que realmente capturó mi atención fue una sección oculta llamada Iniciación, a la que solo se podía acceder tras superar una serie de acertijos, pruebas de ingenio y desafíos criptográficos que exigían paciencia, lógica y una obsesión que yo ya tenía. Cada enigma era un laberinto mental que me absorbía, alejándome más de la realidad y hundiéndome en una mezcla de adrenalina y miedo. Mis días se consumían en resolver códigos y mis noches en decodificar símbolos, mientras las horas se evaporaban sin que lo notara. Finalmente, después de semanas de lucha, recibí el acceso. Un mensaje emergió en la pantalla: bienvenido a Cryptic Sanctum. Has demostrado interés y perseverancia. Ahora estás listo para conocer lo que pocos se atreven a buscar. La promesa contenía una invitación para participar en una ceremonia virtual, programada a medianoche. No tenía idea de qué esperar, pero algo dentro de mí, una mezcla de miedo y deseo, me impulsaba a aceptar. Cuando llegó la noche, me conecté al enlace enviado. La sala de chat estaba llena de nombres enigmáticos, todos con avatares ocultos tras máscaras digitales y símbolos que parecían proteger su identidad. El ambiente era tenso, casi ritualista. Las preguntas comenzaron inmediatamente. ¿Qué te motiva a estar aquí?, preguntaron. ¿Qué temes? ¿Qué deseas más allá de todo? Contesté con cautela, tratando de ser honesto pero sin revelar demasiado. Sin embargo, la atmósfera se volvió más densa con cada palabra, mientras símbolos crípticos aparecían en mi pantalla, acompañados por sonidos inquietantes, ecos distorsionados de lenguajes antiguos, o eso parecía. Me pidieron participar en un ritual virtual, con instrucciones precisas que incluían movimientos, frases en idiomas que no conocía y números que parecían tener un poder oculto. Aunque parecía solo una experiencia digital, algo en esa ceremonia me atravesó el alma. La energía en la habitación era palpable, un peso invisible que apretaba el pecho y hacía que el aire se volviera frío y denso, como si estuviera rozando una realidad mucho más profunda y oscura de lo que podía entender. Cuando terminó, un último mensaje apareció:
El verdadero conocimiento se encuentra en la práctica. Tu presencia en el próximo ritual será la prueba final. La dirección que me enviaron estaba en un barrio industrial alejado, un lugar olvidado por el tiempo, donde la ciudad parecía desvanecerse en ruinas y sombras. Esa invitación marcaba el inicio de algo mucho más grande y aterrador de lo que jamás hubiera imaginado. La dirección que me enviaron estaba en el extremo más olvidado de Brooklyn, un barrio industrial lleno de fábricas abandonadas, con calles agrietadas y el aire denso de abandono. Al salir de mi apartamento, sentí como una mezcla de ansiedad y determinación me envolvía. No sabía qué esperaba encontrar, pero la idea de retroceder ya no era una opción. Había ido demasiado lejos. Mientras caminaba hacia el lugar, la ciudad detrás de mí parecía desvanecerse poco a poco. Las luces y el ruido quedaban muy lejos, reemplazados por un silencio ominoso y el crujido de mis pasos en el asfalto roto. A lo lejos apareció un edificio que se alzaba como un gigante dormido. Un enorme almacén con ventanas rotas y una puerta de metal oxidada. Era un monumento a la desolación, pero también el umbral hacia algo que mi mente no podía comprender. La puerta chirrió cuando la empujé, y un olor a moho y ceniza me golpeó. Dentro, la oscuridad parecía un ser vivo, abrazando cada rincón, con solo algunas velas dispersas que proyectaban sombras que parecían moverse con vida propia. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propio corazón retumbando en mis oídos. Fui guiado por una figura encapuchada a través de un laberinto de pasillos y escaleras oxidadas, hasta una sala grande y circular en el centro del almacén. El ambiente estaba cargado, como si el aire mismo estuviera saturado de energía antigua y oscura. En el suelo, un círculo de fuego arrojaba luz temblorosa, y alrededor, un grupo de personas vestidas, con túnicas negras y máscaras grotescas, formaban un círculo perfecto. Sus rostros eran sombras detrás de sus máscaras, inexpresivos y siniestros. Me entregaron una túnica y una máscara sencilla, sin adornos, para que me uniera al grupo de iniciados. La sensación de formar parte de algo más grande era a la vez excitante y aterradora. Pero entonces apareció él, el líder. Su presencia era imponente y etérea, como si no perteneciera a este mundo. Su túnica negra parecía absorber toda la luz, y la máscara metálica que llevaba reflejaba un brillo oscuro y profundo, como si ocultara un abismo. Su voz resonó con un eco que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Hoy enfrentarán la verdad. Lo que está oculto para otros será revelado a ustedes, pero solo si están dispuestos a pagar el precio, dijo, y un escalofrío recorrió mi columna. El ritual comenzó con cánticos en un idioma extraño, un sonido hipnótico que vibraba en lo profundo de mi mente. Las llamas del círculo crecieron hasta formar figuras que parecían tener vida propia, danzando y deformándose en formas imposibles. Las sombras en las paredes dejaron de ser simples siluetas para convertirse en entidades autónomas que se deslizaban y susurraban. Cuando llegó mi turno, sentí que las piernas me temblaban y mi respiración se aceleró. El líder me entregó una daga ceremonial y me pidió que hiciera un sacrificio simbólico, un objeto de valor personal. Saqué de mi bolsillo un anillo, el único recuerdo que me quedaba de mi madre, la mujer que había perdido y que había sido el motor de mi búsqueda de respuestas. Lo miré un instante, dudando, y luego lo coloqué en el fuego. Para mi sorpresa, el anillo pareció estallar en llamas por un segundo antes de volver a su forma original, intacto. El líder asintió con aprobación. Entonces las sombras comenzaron a moverse hacia nosotros, extendiéndose como si quisieran tocarnos, rozarnos. Sentí una presencia invisible envolviéndome, pesada y opresiva, como si el aire se cerrara a mi alrededor. Mi mente empezó a llenarse de voces y ecos que conocía, fragmentos de recuerdos distorsionados que me acusaban de buscar algo prohibido. De repente, uno de los iniciados gritó y cayó al suelo retorciéndose, sus gritos mezclándose con los cánticos. Nadie intentó ayudarlo. Con horror, vi como una sombra invisible lo levantaba en el aire, doblándolo de maneras imposibles antes de que cayera, inerte. El miedo se apoderó de mí,
pero mis pies parecían pegados al suelo, paralizados por algo más allá de mi control. El líder habló entonces de la prueba final. Cada uno debía enfrentarse a su peor miedo. Sentí como una sombra se deslizó hacia mí, fría y palpable, envolviéndome. El mundo cambió. Me encontré en un espacio oscuro e infinito, donde las voces de mi pasado resonaban acusándome. La voz de mi madre, amigos, incluso la mía propia, todos susurrando que yo había traído esa desgracia sobre mí mismo. Vi entonces una figura que parecía yo, pero deformada, con ojos negros y una sonrisa que no era humana. «Has venido buscando conocimiento, pero ¿estás dispuesto a pagar el precio?», dijo la figura con voz retumbante. En ese momento algo dentro de mí gritó que debía escapar. No era un juego, ni un simple ritual. Era real. La presencia que habíamos invocado era real. Volví al almacén con un sobresalto. Mis piernas, al fin libres, me impulsaron a correr hacia la salida mientras las sombras susurraban mi nombre y el líder gritaba algo ininteligible tras de mí. Las escaleras parecían interminables y el eco de mis pasos retumbaba como un tambor de guerra. Al salir, el aire frío de la noche me golpeó como un bálsamo. Corrí sin mirar atrás, hasta estar seguro de estar lejos del lugar y de esa pesadilla. Desde esa noche mi vida cambió para siempre. Borré todo rastro de Cryptic Sanctum, eliminé cuentas, limpié mi equipo, pero las sombras me siguen. No solo en sueños o recuerdos, las siento, palpables, al acecho en las esquinas de mi visión, susurrándome que el precio aún no está pagado. No sé si fui elegido o condenado, pero sé una cosa. Hay secretos en la Deep Web que deberían quedar enterrados, porque hay conocimientos que matan y fuerzas que no podemos controlar. Yo aprendí demasiado tarde que lo desconocido no solo da miedo, puede destruirte. Dicen que hay secretos que deberían permanecer enterrados para siempre, pero cuando los encuentras, no hay vuelta atrás. Junto a Marta y Luis, mis compañeros desde la universidad, compartimos una obsesión que para muchos sería una locura: explorar la Deep Web en busca de aquello que nadie quiere que se descubra. No es algo que hagamos por entretenimiento, es una necesidad, una búsqueda constante por entender el mundo más allá de lo visible. Una noche cualquiera, mientras navegábamos por uno de esos foros casi olvidados, donde la gente apenas entra, Luis topó con algo distinto, algo que nos hizo detenernos en seco. Un conjunto de archivos cifrados, escondidos en un hilo, con apenas visitas, titulado simplemente Proyecto Cielo Abierto. El nombre por sí solo nos hizo intuir que no era cualquier cosa. Al principio éramos escépticos. Entre tantas conspiraciones absurdas y falsos documentos, creímos que sería solo un montaje más, pero la curiosidad pudo más. Decidimos descargar el archivo, con cuidado y usando todos los sistemas de protección que conocíamos. Los documentos no eran cualquier cosa. Estaban llenos de datos técnicos, informes científicos, fotografías desenfocadas, mapas y hasta registros de audio que, aunque distorsionados, tenían un tono grave y autoritario. Lo que describían no tenía ni una pizca de ficción ni de fantasía. Hablaban de entidades no humanas, pero tampoco eran criaturas de película ni seres de otro plano. Eran reales, biológicamente estudiados, con cuerpos, órganos, sistemas nerviosos, algo que los científicos habían examinado en laboratorios secretos desde mediados del siglo XX. Marta fue la primera en alzar la voz, preocupada y con esa mezcla de miedo y desconfianza que la caracteriza. «Esto no me gusta nada. Parece demasiado real, demasiado peligroso». Pero ya estábamos demasiado metidos como para echar marcha atrás. A medida que avanzábamos leyendo, los documentos se tornaban más detallados, más perturbadores. Había informes que hablaban de encuentros en expediciones arqueológicas, financiadas en secreto, de cadáveres con rasgos extraños encontrados bajo capas de tierra en zonas remotas, y de análisis genéticos que sugerían un origen distinto al de cualquier ser conocido. Lo más inquietante era el tono frío y meticuloso de esos informes.
No había especulación ni sensacionalismo, solo hechos, datos y conclusiones basadas en pruebas. Y entre esas pruebas, el dato que más nos removió: la influencia de esas entidades en la evolución humana y en las estructuras sociales desde tiempos antiguos, no a través de poderes mágicos, sino mediante manipulación genética y control sutil sobre decisiones clave en la historia. Luis leyó en voz baja una parte que parecía un memorándum interno. El proyecto Cielo Abierto establece que la humanidad ha sido modulada por estas entidades mediante estructuras invisibles de control y manipulación, buscando preservar su presencia y dominio sin ser detectadas. Aquel pasaje nos dejó helados. La idea de que estábamos siendo marionetas sin saberlo, manejados desde las sombras por inteligencias que ni siquiera comprendíamos, parecía sacada de una novela distópica. Pero no solo eran textos. Mientras Marta descargaba otro lote de documentos, su ordenador empezó a fallar. Primero se ralentizó de manera sospechosa, luego algunos programas se cerraron sin explicación, y finalmente la pantalla se apagó por completo. Cuando volvió a encenderse, apareció un mensaje corto, en letras blancas sobre fondo negro: no sigas leyendo. Nos quedamos paralizados. No había instalado ningún programa nuevo, ningún virus conocido. Intentamos buscar rastros de malware, pero no hallamos nada. Aquel mensaje parecía dirigido solo a nosotros, como una advertencia directa y fría. El ambiente en la habitación se volvió tenso. Lo que al principio había sido una investigación casi científica, ahora tenía algo personal, amenazante. Pero la curiosidad, esa fuerza poderosa y peligrosa, nos empujó a seguir. Entre los documentos que fuimos descubriendo, uno nos hizo temblar. Un informe fechado en 1973, con fotos tomadas clandestinamente en un laboratorio subterráneo, donde aparecía un ser extraño. No era humano ni monstruoso, sino una figura de piel translúcida, con rasgos simétricos y ojos grandes, vacíos, pero que parecían reflejar una inteligencia fría, calculadora. Marta apartó la mirada, con la voz entrecortada. Esto no es una broma, ni ciencia ficción. Esto es real y está aquí, ahora, fuera de nuestro alcance, pero demasiado cerca. Luis quiso cerrar todo y dejarlo atrás, pero yo sentí que habíamos cruzado un punto sin retorno. Ya no podíamos ignorar que estábamos frente a algo mucho más grande y oscuro que nosotros. Lo más perturbador no era la presencia de estos seres, sino la certeza de que habían tejido una red de control invisible en el mundo, manipulando el curso de la humanidad de forma silenciosa y sistemática. No había persecuciones ni fantasmas, solo una realidad fría y aterradora. Guardamos una copia cifrada de todos los archivos, sabiendo que si estos datos salían a la luz, podrían provocar un terremoto en la forma en que entendemos nuestra propia historia. Pero también sabíamos que el peso de ese conocimiento nos cambiaría para siempre. Ahora, mientras os cuento esto, siento que ya no hay vuelta atrás, que el simple acto de saberlo nos coloca en un lugar oscuro y solitario. Y quizás, solo quizás, es mejor que algunos secretos sigan enterrados. Después de guardar aquella copia cifrada de los archivos del proyecto Cielo Abierto, nuestras vidas dejaron de ser las mismas. La obsesión se transformó en una sombra constante que nos acompañaba incluso en los momentos más cotidianos. Luis empezó a cambiar. Primero fueron pequeñas señales. Evitaba hablar del tema, se recluía más en su habitación y poco a poco dejó de salir a la calle. Una noche, en una llamada que parecía más un susurro, me confesó: Jack, no es que me tema a la policía o a algún grupo secreto. Es como si algo frío me estuviera observando. Algo sin rostro, sin nombre, pero que sabe todo lo que hacemos. No entendíamos bien qué quería decir, pero había miedo real en su voz. Un miedo que no podía explicarse con teorías conspirativas comunes. Marta, por su parte, intentaba mantener la calma, pero se notaba la tensión en sus ojos. Esto pesa demasiado. Lo que hemos descubierto no es solo información, es una carga que no podemos compartir, pero tampoco podemos dejar de pensar en ello. Intentamos buscar ayuda,
recurrimos a contactos en la Deep Web y en foros especializados. Pero nadie quería tocar aquellos archivos. La mayoría nos miraban como si estuviéramos locos o pretendiendo llamar la atención con un montaje demasiado elaborado. Otros simplemente desaparecían de nuestras conversaciones sin dar explicaciones. Era como si el miedo a Proyecto Cielo Abierto fuera más fuerte que nuestra necesidad de difundir la verdad. Una noche, mientras repasábamos los documentos, descubrimos un archivo oculto que hasta entonces había pasado desapercibido. Era una carta escrita a mano, fechada en 1985, por uno de los científicos que había trabajado directamente con las entidades. Su letra temblorosa y sus palabras reflejaban un horror que traspasaba lo científico. Cuando comprendí la verdadera naturaleza de estos seres y su capacidad para influir en la mente humana, supe que estábamos jugando con fuego. No solo son cuerpos extraños. Pueden manipular pensamientos, borrar memorias, sembrar dudas. Cualquier intento de divulgar esta información será destruido, no con armas, sino con la indiferencia, el ridículo y la negación. Esa carta nos dejó una sensación aterradora. No estábamos solo lidiando con secretos, sino con un sistema de manipulación mental y social tan sofisticado que nadie podía enfrentarlo directamente. Decidimos entonces que lo mejor sería desaparecer, dejar atrás ordenadores, cuentas, todo lo que pudiera vincularnos con esos documentos. Pero el peso de la verdad no se fue con nosotros. Cada ruido en la calle, cada sombra en la noche, nos hacía sentir que algo invisible nos recordaba que ya habíamos visto demasiado. No había fantasmas ni persecuciones clásicas, ni siquiera agentes acechándonos. Era un terror frío, silencioso, casi clínico, que venía de saber que la historia que nos contaron era una mentira cuidadosamente construida para ocultar una red de control invisible. Marta me confesó una noche: ya no sé si somos nosotros los que vigilamos o los vigilados. Luis, que había empezado a recobrar algo de normalidad, recibió un mensaje anónimo por una cuenta en la Deep Web. Deja eso, no es para ti. Nos hizo pensar que no éramos los únicos que sabían, pero el mensaje no venía con amenazas, ni con órdenes, solo un aviso frío y distante. Seguimos grabando esta historia, conscientes de que contarla es un acto de valentía, pero también de condena. Porque ahora sabemos que la verdad no siempre libera, a veces encadena. Si alguna vez decides buscar esos archivos, recuerda que no solo leerás sobre seres alienígenas, sino sobre un entramado silencioso que ha manipulado a la humanidad desde las sombras. Y ese conocimiento, aunque sin visiones ni persecuciones, pesa más que cualquier terror clásico. Hay cosas que el hambre te hace buscar en la oscuridad, y la Deep Web es un pozo sin fondo para eso. Nunca imaginé hasta dónde podría llevarnos la mezcla de hambre y curiosidad. Esto es lo que le ocurrió a mi primo Mike y a mí, en una semana que empezó como una broma y terminó como una pesadilla que todavía no sé si podré olvidar. Vivíamos juntos en un pequeño apartamento de Portland, compartiendo lo poco que teníamos, haciendo malabares con trabajos temporales y jornadas que no alcanzaban para nada más que para sobrevivir. La nevera estaba casi siempre vacía y las discusiones sobre qué cenar se habían convertido en algo rutinario, una tensión silenciosa que solo alimentaba nuestro cansancio y frustración. Una noche, después de un día especialmente duro, con la barriga rugiendo y sin más opciones que agua y algún resto de pan duro, Mike se sentó frente al ordenador y me dijo con media sonrisa: ¿quieres ver algo raro? Algo que puede cambiar lo que sabemos sobre la comida. Yo, sin mucha esperanza, accedí. Esa fue nuestra puerta de entrada. La Deep Web no es solo un lugar misterioso del que se habla en películas o documentales. Es un mundo paralelo, una oscuridad donde se ocultan cosas que no quieres ver y donde las necesidades más básicas se transforman en obsesiones extrañas. Nos costó entender cómo navegar, pero con paciencia aprendimos a usar Tor y a saltar de enlace en enlace, adentrándonos en páginas sin ningún tipo de índice, con nombres confusos y menús incomprensibles. Pronto dimos con un foro que llamó nuestra atención. Se llamaba El Banquete Invisible.
No estaba abierto para cualquiera. Había que pasar un filtro, un tipo de cuestionario sobre hambre y necesidad, como una prueba para saber si realmente buscabas algo especial o simplemente querías jugar. Mike y yo respondimos con sinceridad y hambre, y contra todo pronóstico, fuimos aceptados. Nada más entrar, la atmósfera era extraña. No había fotos ni vídeos, solo textos largos, encriptados o cifrados. Testimonios de personas que aseguraban haber vivido experiencias con la comida como nunca antes. El banquete invisible prometía algo más que saciar el estómago. Decía que alimentaba un hambre profunda, la que no se ve pero se siente, un hambre del alma. Los nombres de los platos que encontrábamos eran perturbadores. La cena del olvido, el festín de la carne silente, el bocado que desgarró la mente. Nadie describía exactamente qué comían, solo hablaban de sensaciones, de cómo esas comidas les cambiaban la percepción, les dejaban vacíos y llenos a la vez, como si el hambre real se transformara en otra cosa. Nos reíamos al principio, pensando que era una especie de juego o broma, pero conforme leíamos, algo cambió. Mike empezó a obsesionarse, y yo no podía apartar la mirada de las palabras que parecían escritas en la penumbra. La curiosidad era más fuerte que nosotros. ¿Qué habría detrás de todo eso? Decidimos pedir algo. No importaba qué, solo queríamos probar. Usamos el poco dinero que teníamos para pedir un plato llamado la Cena del Hambre, una especie de promesa envuelta en misterio, un plato que decían saciaba algo más allá del cuerpo. El día que hicimos el pedido nos sentimos como si cruzáramos una línea invisible, como si ya no hubiera vuelta atrás. Esperamos con ansiedad y miedo. 3 días después, llegó una caja sin remitente, sin etiquetas, sin pistas. Pesaba más de lo esperado y desprendía un olor extraño, metálico, frío, que nos hizo detener la respiración. Era como si algo dentro estuviera vivo, o peor aún, algo atrapado y respirando con dificultad. Abrimos la caja con cuidado. Dentro, un envoltorio hecho con una tela áspera, casi sucia, contenía un trozo de carne que parecía venir de otro mundo. No era la carne que conocíamos. Tenía un color grisáceo, una textura pegajosa y un olor nauseabundo, mezcla de hierro oxidado y tierra mojada. Mike, dominado por el hambre y algo que no supe identificar, decidió probarlo. Intenté detenerlo, intenté convencerlo de que no lo hiciera, pero el hambre hacía que su voluntad se nublara, que la necesidad eclipsara el miedo. Dijo que tenía que saber qué era, que era un reto y que iba a cumplirlo. El primer bocado fue peor de lo que imaginé. Mike casi vomitó, pero siguió. Sus ojos se abrieron, grandes, como si viera algo invisible para mí. En ese momento entendí que ese plato no solo alimentaba el cuerpo. Algo había despertado dentro de él y a la vez algo se rompía. La noche que siguió fue un infierno. Mike no pudo dormir, murmuraba palabras que no reconocía, frases en un idioma que parecía arrancado de un sueño oscuro. Su mirada se había vuelto vacía, como si estuviera presente pero ausente a la vez. Yo no sabía qué hacer. No sabía si aquello era enfermedad, si la comida lo había envenenado o si algo peor estaba ocurriendo. Me quedé a su lado, observando cómo el hambre que creíamos conocer había cambiado para siempre nuestra idea de lo que significa necesitar algo. La mañana siguiente nos sorprendió más que la noche. Mike estaba demacrado, con ojeras profundas y una expresión perdida. Se obsesionó con encontrar más información. Buscaba desesperado sobre la Cena del Hambre y el foro. Pero cuando intentamos entrar de nuevo, el banquete invisible ya no existía. Había desaparecido sin dejar rastro. No sabíamos qué hacer, no podíamos contarle a nadie lo que había pasado, pero aquella sensación de vacío, esa hambre que ya no era solo física, seguía ahí, creciendo en los dos. La desaparición del foro fue solo el principio de un descenso que nunca imaginé. Mike no pudo dejar de buscar, aunque parecía que cada búsqueda lo arrastraba más y más hacia un abismo del que ya no podía salir. Lo que empezó como una simple curiosidad alimentada por el hambre, se convirtió en una obsesión que empezó a devorar su mente y nuestro día a día. Empezó a pasar horas enteras frente al ordenador,
sin comer nada más que pequeñas porciones de lo que encontraba en otros rincones de la Deep Web. No hablaba mucho, solo murmuraba para sí mismo, palabras incomprensibles, como si estuviera repitiendo un ritual invisible. Su cuerpo se fue consumiendo, y su mirada se volvió fría, distante, como si habitara otro lugar. Encontró nuevos foros y mercados ocultos, donde la comida era aún más extraña, incomprensible. Pedía ingredientes sin explicarnos qué eran, y cuando por fin los recibía, los analizaba con una mezcla de fascinación y terror. Probaba pequeños trozos y se transformaba. No físicamente, o al menos no de forma visible, sino en su forma de pensar, en su manera de ver el mundo. Una noche, tras un silencio inquietante, Mike desapareció. No dejó una nota. No respondió a mis mensajes ni llamadas. Fui a su habitación y estaba vacía, como si nunca hubiera estado allí. Revisé sus cosas, su ordenador, sus apuntes, pero nada parecía explicar dónde había ido ni qué le había pasado realmente. Llamé a la policía, hice búsquedas en hospitales, refugios y comisarías, pero nadie tenía noticias de él. Fue como si se hubiera esfumado. Pero entonces algo todavía más extraño ocurrió. Esa misma noche recibí un mensaje en mi correo, sin remitente ni pista alguna. Solo un texto, frío y cortante. El hambre no se llena con carne común. Busca lo que devora el alma. Ese mensaje me heló la sangre. Supe que Mike no solo había desaparecido físicamente, sino que estaba atrapado en algo mucho más oscuro y profundo que una simple falta de comida. Era como si la Deep Web, ese mundo oculto donde habíamos buscado respuestas, se hubiera convertido en una trampa para él, y tal vez para mí también. Volví a sumergirme en la Deep Web con desesperación y miedo. Busqué en foros, conversaciones, mercados oscuros. Encontré relatos de personas que, como Mike, habían probado esa comida y luego desaparecieron o perdieron la razón. Historias de quienes decían que el hambre que se saciaba allí no era la del cuerpo, sino la de la mente y el espíritu. Un hambre que devoraba hasta el último rincón de uno mismo. Con cada página que leía, sentía cómo la oscuridad me envolvía. La comida que se vendía en esos mercados no era para sobrevivir, sino para perderse, para dejar de ser. Algunos usuarios describían que después de probar esos platos, ya nada tenía sentido, y otros simplemente no volvían a ser los mismos. Me di cuenta de que lo que Mike había probado no era un alimento, sino una puerta. Una puerta que abre un vacío que nunca se llena. Un pozo sin fondo donde el hambre se convierte en monstruo y la desesperación en prisión. Ahora, cuando siento hambre, no solo siento el vacío en el estómago, siento ese vacío oscuro, el que te hace buscar respuestas donde no deberías, y que puede tragarte vivo sin que nadie escuche tu grito. Si alguna vez te encuentras en esa oscuridad, recordando lo que pasó conmigo y con Mike, recuerda esto. Hay platos que no están hechos para ser comidos, sino para atraparte, y el hambre que sacian no es la que imaginas. Si alguna vez alguien te dice que ha probado carne humana, no le preguntes cómo sabe. Pregúntale por qué lo hizo. Esto que voy a contar no es una historia para asustarte, tampoco para entretenerte. Es un recordatorio de que hay cosas peores que los fantasmas, los asesinos o los vídeos malditos. Porque esto fue real y sigue siéndolo. Todo empezó por aburrimiento y por ego. Éramos un grupo de 3 amigos, Lara, David y yo. Los 3 informáticos, acostumbrados a pasarnos más horas frente a un terminal que hablando con gente real. Nuestra rutina era sencilla: trabajar, programar, bucear en foros, compartir curiosidades de la Deep Web. Al principio eran tonterías, bases de datos filtradas, foros de armas, experimentos sociales raros. Pero con el tiempo, se volvió una obsesión. Queríamos ir más allá, dejar atrás las capas superficiales del Internet oculto y encontrar lo que nadie se atrevía a buscar.
Habíamos leído rumores, sitios ocultos que solo se abrían en ciertas fechas, páginas que usaban direcciones que cambiaban cada noche, comunidades que no se encontraban, sino que te encontraban a ti. Lara fue quien lo descubrió. Una noche cualquiera, mientras hablábamos por Jitsi, compartió una captura de pantalla. Era una cadena de caracteres, un bloque hexadecimal, seguido de un mensaje en vietnamita antiguo. Al principio no entendimos nada, pero Lara, que había vivido en Vietnam 2 años por una beca, descifró lo básico. Solo los que recuerdan pueden entrar en la sala. Nos intrigó. Lo que siguió fueron semanas de investigación. Seguimos hilos en foros muertos desde 2009, analizamos cadenas cifradas que llevaban a páginas abandonadas, resolvimos acertijos lingüísticos que combinaban kanji arcaico con símbolos coreanos y fórmulas médicas medievales. Todo parecía absurdo hasta que finalmente, a las 3:17 de la madrugada, hora de Pyongyang, se abrió una página completamente negra. En la parte superior, en letras blancas, una sola palabra: 303, sin clics, sin botones, solo texto plano. El foro era básico, crudo, fondo oscuro, letras rojas, cientos de hilos organizados por fecha, no por categoría. Lo primero que nos llamó la atención fue que no había imágenes, ninguna, solo texto. Pero ese texto era otra cosa. No eran simples posts, eran fragmentos de vidas, diarios, instrucciones, confesiones. Algunos hablaban de métodos para conservar carne de la manera tradicional, otros de cómo aplicar técnicas de disección ritual según el calendario lunar. No usaban la palabra humano directamente. Decían cosas como carne que camina, ofrenda consciente, la sangre que recuerda. La mayoría de los usuarios tenían nombres grotescos, cargados de ironía: hueso dulce, sopa del día, lengua de hermano. Al principio pensamos que era un foro de ficción macabra, un espacio para escritores o fanáticos del horror extremo. Pero cuanto más leíamos, más claro estaba que esto no era un juego. Algunos mensajes eran escalofriantes por lo mundanos que eran. Uno detallaba cómo construir una cámara de frío en un trastero urbano, usando materiales comunes. Otro explicaba cómo entrenar al cuerpo para soportar el olor de la carne cruda sin náuseas. Pero el que más nos perturbó fue un hilo titulado "El primer bocado cambia todo". Era un relato de iniciación. El autor describía con una frialdad quirúrgica cómo cocinó a su primera víctima, un hombre voluntario según él, y cómo tras probarlo no sintió culpa ni miedo, solo una extraña claridad. Yo quería cerrar el portátil y borrar todo. Lara también. Pero David estaba enganchado. Decía que era la última frontera del conocimiento humano, que si el canibalismo seguía existiendo en sociedades ocultas, era nuestra responsabilidad exponerlo. Él lo veía como una investigación. Yo empezaba a verlo como una trampa. Durante días nos sumergimos en los hilos. Lara se obsesionó con traducir los textos escritos en lo que parecía una mezcla de coreano clásico y chino mandarín antiguo. Uno de esos textos hablaba de un clan nómada que cruzó desde Manchuria hasta Laos hace siglos, practicando rituales de transmisión de memoria a través del consumo del cuerpo. Según el autor, el alma no se perdía, se transfería. Ahí fue cuando conocimos al usuario Sangre Noble. No posteaba como los demás. Sus publicaciones eran más elaboradas, casi poéticas. Narraba desde la experiencia, como si hubiese nacido en esa tradición. Describía una comunidad aislada en algún punto entre Laos y Tailandia. Decía que no eran una secta, ni criminales. Se consideraban guardianes de un conocimiento olvidado. Lo llamaban la cocina del recuerdo. Un día publicó un mensaje en clave que tardamos más de 1 hora en descifrar. Decía que el siguiente paso estaba reservado solo para los que han leído con hambre. Y añadía una nota: si queréis ver, pagad. Pero recordad, no hay regreso para los que entienden. David no dudó. Hizo el pago en Monero con una de nuestras wallets anónimas. Recibimos una cadena cifrada con un enlace que solo funcionaba una vez. Lo abrimos. Era un vídeo de 47 minutos.
La primera imagen fue la de una sala completamente blanca, aséptica, sin muebles. En el centro, una mujer, desnuda, atada con correas de cuero. Respiraba. Estaba viva. 3 figuras con máscaras de cerámica blanca la rodeaban. No había música, solo el sonido de la respiración. Uno de ellos comenzó a hablar en japonés antiguo. En la parte inferior, unos subtítulos aparecieron, no generados por IA, sino escritos manualmente, como si fueran parte del ritual. El cuerpo es la memoria del clan. Al consumirlo, recordamos. Yo no sé explicar cómo fue que pasamos del horror al silencio. Durante el vídeo, ninguno de nosotros dijo una palabra. Vimos cómo procedían, no con violencia ni espectáculo. Era algo quirúrgico, rítmico, sin emoción, como si estuvieran en misa. Lara se levantó a mitad del vídeo y fue al baño. La escuchamos vomitar. David tenía los ojos clavados en la pantalla. Yo no sé por qué no aparté la vista. Supongo que fue curiosidad o miedo, como si mirar fuese la única forma de mantener el control. Cuando terminó, nadie habló durante varios minutos. No había música de fondo, no había créditos, solo una pantalla en negro con una palabra en blanco. Recordad. Aquella noche nadie durmió. Yo estuve revisando la conexión, buscando rastros, asegurándome de que no nos hubiesen seguido. Lara se desconectó del grupo durante 2 semanas y David se obsesionó aún más. Y entonces llegó el mensaje privado. De Sangre Noble. Solo decía una frase: habéis mirado, ahora debéis elegir. Debajo, unas coordenadas. Un lugar en el norte de Tailandia, cerca de la frontera con Laos. Una región montañosa de difícil acceso. Cuando las buscamos en Google Earth, solo aparecía vegetación densa y una estructura que parecía un antiguo centro médico o algo parecido, medio derruido. Pero al hacer zoom, descubrimos un detalle inquietante. Imágenes satelitales de meses anteriores no mostraban el edificio. Era como si hubiese aparecido de la nada. Lara, que llevaba semanas evitando el tema, cortó todo contacto cuando le enseñamos el mensaje. Nos dijo que no volviéramos a escribirle, que lo que habíamos abierto no era un simple foro, sino una puerta. David, en cambio, estaba decidido, y yo, por razones que todavía no entiendo del todo, decidí acompañarle. Reservamos vuelos separados, usamos identidades falsas, como solíamos hacer cuando trabajábamos con filtraciones. Alquilamos un coche en Chiang Rai, sin dejar rastro digital. La carretera hacia las coordenadas desapareció al cabo de 1 hora. El GPS dejó de funcionar. Seguimos por un sendero de tierra hasta llegar a una verja de acero, sin señales, sin cámaras. Solo una puerta metálica y un botón. Al presionarlo, se encendió una luz. Un hombre apareció minutos después. Ropa sencilla, rostro impasible, piel curtida. No preguntó quiénes éramos. Solo dijo: dejad los móviles aquí y no habléis. Obedecimos. Cruzamos la verja. El aire cambió. Era más denso, cargado con un olor extraño. No putrefacción, algo más orgánico. Como carne cruda encerrada demasiado tiempo. Nos condujo por un pasillo estrecho y subterráneo, iluminado con tubos fluorescentes apagados en los extremos. Todo estaba extremadamente limpio. Las paredes eran de cemento blanco, sin un solo cartel, ni indicaciones. Al fondo, una puerta de acero con un símbolo que no reconocí. Un círculo atravesado por 3 líneas verticales. Al abrirla, entramos en una sala circular, amplia, fría. Había al menos 8 personas sentadas en silencio, todas vestidas con batas blancas. En el centro, una especie de altar bajo, hecho de piedra, con restos secos de lo que parecía ser sangre antigua. Nos sentaron. No se nos permitió hablar. Una mujer de rasgos birmanos se levantó. No llevaba bata, sino un vestido oscuro, ceremonial. Nos observó a todos antes de hablar con una voz suave pero firme. Estáis aquí porque habéis recordado, porque habéis aceptado mirar. No sois turistas, no sois reporteros. Sois testigos en transición. Miró directamente a David. ¿Estás dispuesto a escuchar sin juzgar? Él asintió.
Yo no dije nada. Entonces empezó la presentación, si se le puede llamar así. No con diapositivas ni vídeos, solo relatos. Durante más de 2 horas nos explicaron el origen de su comunidad. Hablaban de clanes del sur de China, expulsados hace siglos por practicar lo que ellos llamaban memoria transmitida. Según ellos, al consumir el cuerpo de otro, con consentimiento o sin él, uno accedía a su esencia, a sus recuerdos. No como en una película de ciencia ficción, sino de forma sensorial. Olores, sensaciones, memorias emocionales que se instalaban en el subconsciente. No era un acto salvaje, sino espiritual. Según su doctrina, el alma no residía en el cerebro, sino en la carne, en los músculos, en la sangre. Nos hablaron de antiguos banquetes celebrados al solsticio, de familias enteras que ofrecían a sus mayores como forma de cerrar un ciclo vital, de un documento perdido, el Jibok Yang, que contenía rituales de consumo humano que no eran ni religiosos ni criminales, sino culturales. Nadie sonreía. Nadie intentaba convencernos de nada. Era como si hablaran de historia, de hechos consumados. Después nos ofrecieron té. Lo aceptamos. Era amargo, casi medicinal. Algo nos relajó al tomarlo. O nos adormeció. No sabría decirlo. Minutos después nos invitaron a ver la cocina. El pasillo hacia ella era silencioso. Las luces eran más tenues, y las paredes, esta vez, estaban decoradas con símbolos tallados directamente en el cemento. En el umbral, un nuevo custodio nos pidió que nos pusiéramos guantes y mascarillas. El aire dentro era frío, controlado, con olor a metal y humedad. Había varias estaciones de trabajo, como si fuera un laboratorio de disección. Pero lo que había sobre las mesas no eran animales, eran partes humanas, perfectamente limpias, organizadas, brazos, torsos, órganos etiquetados. Algunas piezas estaban selladas al vacío, otras en frascos con líquidos transparentes. No me moví, no dije nada, pero entonces lo vi. En una de las camillas, bajo una sábana blanca, un cuerpo entero, femenino, delgado, con una cicatriz en el hombro izquierdo. La misma cicatriz que habíamos visto en el vídeo. David se acercó, observó con calma, preguntó, rompiendo el silencio por primera vez, ¿cuánto tiempo llevaba allí? Uno de los hombres respondió sin emoción, 4 días, donación voluntaria, parte del clan. David solo dijo, entiendo, yo no entendía nada. Esa noche dormimos en celdas separadas. No eran cárceles, pero tampoco habitaciones normales, sin ventanas, sin cerraduras por dentro. Solo una cama, una lámpara y una copia impresa de lo que parecía un manuscrito antiguo. Supongo que era una prueba, o una forma de preparación. A la mañana siguiente me lo dejaron claro. Debía elegir, seguir observando o formar parte. Dije que me iba. No me miraron mal, no intentaron detenerme. Solo me acompañaron hasta la verja, me devolvieron mis cosas y me dejaron marchar. David no regresó conmigo. Dijo que necesitaba entender más, que lo que había visto tenía sentido para él. No discutimos. No me pidió que me quedara, solo me abrazó y susurró algo que no entendí en ese momento. No todo lo que se aprende se olvida. Volví a España solo. No supe más de él. Intenté contactar con embajadas, revisar entradas de pasaportes, hablar con la policía tailandesa. Nada. David no existía, como si hubiese sido absorbido por algo que nunca debimos encontrar. Un mes después recibí un sobre sin remitente. Dentro, una nota escrita a mano. Solo decía, he elegido recordar. Desde entonces, la sala 303 ya no aparece en mi ruta Store, ni los nodos que usamos, ni las claves. Todo ha desaparecido, como si nunca hubiese estado allí. Pero no es cierto, porque a veces, sin razón aparente, me llega un correo, sin asunto, sin cuerpo, solo una imagen adjunta, una mesa de madera, un plato blanco, y al fondo una figura con una máscara de cerámica, mirándome. Nunca hay texto, ni amenaza, ni firma, y sin embargo, sé exactamente lo que me están diciendo, porque yo también
he empezado a recordar. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.